Hola, le doy la bienvenida a una nueva emisión de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. La cuestión palestina, una breve historia, así podríamos titular a esta emisión de Mundo 2020. O quizás mejor decir, el genocidio israelita, toda la verdad. ¿Hay algún argumento histórico que justifique el crimen de lesa humanidad que lleva a cabo Israel contra Palestina, ya sea en análisis de expertos prosionistas o de personas que opinan en las redes sociales? Con frecuencia hemos leído en estos últimos meses que Israel ha desatado esta guerra en defensa de sus derechos legítimos. Hoy nos saldremos un poco del habitual estilo de nuestro programa, pues le invitamos a una indagación histórica para conocer mejor los antecedentes de este conflicto. Por eso hemos invitado al profesor Reinaldo Sánchez Porro, un historiador que se ha dedicado al estudio de la región del Oriente Medio y que tiene mucho que compartir con nosotros en esta jornada. Acompáñenos. Un placer, profesor, contar con usted acá en Mundo 2020 por primera vez. Espero que no sea la última. Esperemos. Y por supuesto que, sobre todo por el tema que nos ocupa hoy, y es, como ya comentaba en la presentación, el propósito es viajar a los orígenes del conflicto israelo-palestino. Las razones históricas aquí tienen un peso de gran relevancia, una relevancia suprema, y en este último año se ha divulgado una infinidad de versiones e interpretaciones sobre los antecedentes de la actual guerra en Oriente Medio. Creo que es vital entender el espacio geográfico de Oriente Próximo y específicamente lo que son hoy Israel y Palestina para comprender cuán antiguo es este conflicto. ¿Cuáles son, profesor, las referencias más remotas a tener en cuenta en este sentido? La historia tiene mucho que decir en este sentido, claro, lógicamente, porque precisamente las dos partes en este conflicto hacen alegatos históricos, hacen reclamaciones, lo que a veces yo le llamo la nacionalización de la historia. Es cierto, los judíos que estuvieron aquí, todos son pueblos semitas, todos estos ellos fueron llegando en determinado momento, y en el caso de los judíos, sustituyeron a los cananeos, y ahí viene una primera situación. Los árabes actuales se reclaman descendientes o en relación con los cananeos, realmente todos ellos son semitas en cuanto a su lengua, y ese argumento entonces tiene cierta validez. Pero lo cierto es que se estableció ese Estado judío en el año más o menos 1000 años antes de nuestra era, y ese Estado tuvo una evolución que no podemos ver aquí en detalle, pero que sufrió distintas etapas y sobre todo va a caer delante del Imperio Romano. Y esa es la primera cosa que yo quiero aclarar. Fenece precisamente en manos de un hecho de la historia antigua como es el Imperio Romano. Llegan, se establecen los romanos aquí y los judíos van a tener dos grandes sublevaciones contra esta soberanía impuesta por los romanos. La última es del 132 al 135 y a partir de ahí van a ser expulsados. Y ahí termina entonces la historia de predominio político, más o menos, ya la última etapa era bajo la protección romana de los judíos y empieza la gran dispersión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza lo que llamamos la etapa europea de los judíos. No es que todos se fueran del Medio Oriente, porque ahí están los mirrajis que quedan en el Medio Oriente. Pero una buena parte pasa para Europa. Entonces en Europa tienen dos grandes focos de difusión. El caso sefardí en España, que termina con más o menos en el momento en que viene el llamado descubrimiento de América, para no entrar en ese otro debate. Y la otra gran comunidad es la comunidad askenazi, que es la que se forma en Alemania. Y como Alemania no existe comunidad política en estos años, en ese momento, las disparidades, el antisemitismo que existe en la Edad Media ya, contra esta gente que son diferentes, estas comunidades que practican otra religión en sociedades mayormente analfabetas, como eran las europeas de la época, se favorece este sentimiento y los judíos empiezan a emigrar hacia las zonas más orientales. Y se establecen en Polonia, y después que Polonia es dividida, a finales del siglo XVIII, pues entonces pasa a tener una gran preponderancia en Rusia. Y esa es la comunidad que nos interesa entonces a fines de descubrir qué va a pasar con la historia del sionismo. Con el propósito de defender el supuesto derecho de Israel de hacer desaparecer a Palestina, se ha divulgado mucho este año la idea de un pueblo judío israelita. Sería bueno también definir ambos términos, porque no son lo mismo. Asentado en este territorio originalmente, con largas etapas de exilio, ya usted se refería a esa primera etapa de hace unos 1000 años atrás antes de nuestra era, de ocupación también y de retorno. Si trazamos una línea de tiempo del pueblo judío sin detenernos en todos los detalles, por supuesto, ¿qué sería lo más importante, profesor,
de destacar y cuál es el rol de la religión, porque ya usted también adelantó algunos detalles, en todo este devenir histórico. Le propongo detenernos, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, hiciste mención a las 3 denominaciones, pues realmente son 3. La de Sí, hebreo, las 3. que la de hebreo es muy importante, es la más neutral, digamos, porque es el inicio, cuando cruzan un río, en el momento que se están trasladando a lo que ellos van a llamar la tierra prometida, y viene de una raíz semita de Eber, y entonces se les denomina hebreo. Después se establecen acá, el estado que van a formar se va a llamar Israel, pero ese estado va a ser conquistado por otros pueblos semitas. Y en un momento determinado es partido a la mitad y la parte sur es Judea. Y entonces ya se le llama judío también. Entonces ya quedan esas 3 denominaciones como elementos esenciales. Hebreo, israelita y judío. Y entonces volvemos al siglo XIX, que es este momento en que están siendo, han tenido una evolución, ¿no? Realmente en el 18, con la Revolución Francesa, por primera vez los judíos salen de los guetos y se establece la Haskalah, que es la etapa de la ilustración, digamos. Y empiezan a entrar en Europa, de verdad, a asimilarse a Europa, una parte, los otros van a mantener el núcleo duro de la comunidad. Y en esa etapa entonces van a tener un triunfo muy grande en ciudades como Viena, por ejemplo. Entran en todos los elementos, desde las finanzas hasta las universidades, la ciencia. Viena es un buen ejemplo para esa situación. Y lo que viene entonces va a ser el choque contra las poblaciones que no los asimilan. Y esa es la razón de ser, entonces, en un momento en que hay un gran crecimiento demográfico de los europeos y de los judíos dentro de ellos, se hace muy evidente y viene esa serie de persecuciones que en el caso de Rusia toman un nombre especial, los pogromos, ¿no? Y esto es lo que determina entonces que surge la idea de lo que yo le llamo un proyecto nacional exportable. Y qué mejor argumento que si estaba la Biblia, bueno, agarrar la Biblia y empezar entonces a llamar a lo que era una religión, una definición étnica muy fuerte, pero no eran una nación en sí porque estaban muy dispersos, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Exacto. Y entonces hay una dispersión geográfica, no tienen el mismo idioma, no. Pero si en alguna parte se acercaron a lo que era una nación, si tuvieron un rasgo más definido fue precisamente en Rusia, donde vivían segregados por una cantidad inmensa de medidas estatales, y entonces esa es la masa fundamental que va a ser Estamos hablando de la Rusia zarista. La Rusia, sí, claro, la Rusia zarista. Y esa Rusia zarista tiene toda esa serie de medidas y ahí va a surgir, hay varias personalidades que van escalonando el proyecto sionista, ¿no? El primero es Moshe Hess, que es un hombre que es contemporáneo de Marx y Engels y trabaja con ellos en la ideología alemana. Tiene su proyecto, no es el momento. Después viene Leon Pinker en Rusia precisamente. Pero el hombre que nos interesa es Teodoro Herzl. Ese periodista de origen, o sea, nació en Budapest, pero vivió en Viena todo el tiempo. Es el ejemplo perfecto del triunfo social de judío, porque es un tipo asimilado que no habla yiddish, ni mucho menos. Y sin embargo, dice su historia, que presenció el acto de degradación de Dreyfus en París y que eso lo determinó. Dice, si en Francia, donde nos concedieron los derechos por primera vez, se llega a este nivel de antisemitismo, tenemos que irnos de Europa. Por la razón que fuera, lo cierto es que esto se va a escribir ese libro tan importante que es la Biblia del sionismo, que es el Estado judío. Y ahí empieza el sionismo político. Exacto. En toda esa larga línea de tiempo que está pasando con el pueblo palestino, ¿cuándo y proveniente de dónde se asienta entonces en esta zona? ¿Quiénes son los palestinos entonces? ¿Y cómo va configurándose ese pueblo en el territorio desde sus orígenes? Bueno, habría que hablar de esa histórica denominación de Gaza. Gaza es un fenómeno histórico increíble porque está cuando llegan los judíos, se le oponen desde el principio y se considera que ahí vienen las llamadas tribus del mar, que son las iniciales. Ahora bien, con respecto a la arabicidad, los árabes han estado fluyendo durante mucho tiempo hacia el norte, en la misma etapa romana, pero eran asimilados culturalmente. Por ejemplo, en el segundo siglo de nuestra era tenemos un emperador romano que se llama Filipo el Árabe. Va a haber dinastía siria también. Entonces, eso nos habla de un periodo en que los árabes están allí, pero sin embargo no se imponen, se adaptan a la situación. Todo esto va a cambiar cuando en el año 638 el movimiento, ya ha muerto Mahoma, pero ha surgido el Islam, y viene en la época de Omar la conquista de todo este territorio. Y entran entonces, estoy hablando de una fecha, fíjate que es remota, 638, a partir de ahí los árabes pasan a ser la dirección de todas estas sociedades, a arabizar el conjunto, a islamizarlo y a dirigir políticamente.
Por lo tanto, ahí empieza realmente ese nombre que le dieron los romanos a este territorio, que fueron los que dijeron Palestina. Fueron los que le Entonces, ya llamaron comienzan Palestina. a tener esa denominación, la denominación de Palestina. Y empieza una larga historia en la que lo que me gusta a mí mantener y sostener es la continuidad de la presencia árabe, que va a haber una minoría cristiana importante, ahora mucho más decrecida, pero va a ser importante en el tiempo, y al mismo tiempo la gran mayoría musulmana sunita. Y van a sucederse las distintas dinastías en el poder hasta que en el año 1517 llegan los turcos. Y entonces este territorio va a estar bajo dominado por la soberanía del Imperio Otomano. Exactamente. Entonces, al final de esto, llegamos a la Primera Guerra Mundial, que va a ser un elemento definitorio, porque va a empatar entonces lo que hablamos antes de sionismo y la problemática palestina. Le propongo detenernos ahí, que estamos ya llegando casi a esa Primera Guerra Mundial. Ajá. Tomar una pausa y a regreso seguimos conversando sobre todos estos antecedentes históricos de los pueblos que radican en esos territorios donde se produce el actual conflicto israelo-palestino. En instantes estamos de vuelta. Les invito también a que vean y escuchen el comentario de nuestro colega Richard Ruiz. En este contexto de análisis histórico tan oportuno, quiero apuntar un elemento de relativa actualidad. El debate sobre la reforma judicial en Israel que desató en 2023 una ola de protestas sin precedentes en la historia del país y mantiene sus ecos. Esta reforma, impulsada por el gobierno actual, busca reducir el poder del Tribunal Supremo y otorgar mayor control al Ejecutivo sobre el poder judicial. Ahora, usted se preguntará qué relación tiene este hecho con el genocidio de Israel contra Palestina. Bueno, no se atrevan, aquí lo vemos. Así pidió el presidente israelí Isaac Herzog el pasado 3 de septiembre en un discurso ante el Colegio de Abogados de Israel que fue difundido por la prensa local y también reseñado a su vez por Deutsche Welle, como vemos en pantalla. Herzog alertó así contra la eventual reanudación de la reforma, que para muchos israelíes, según lo publicado en varios medios, representa una amenaza al sistema y a los derechos fundamentales, por lo que provocó manifestaciones masivas. Los detractores, y eso lo vemos también en este texto, argumentan que la reforma amenaza la democracia y la independencia del Poder Judicial, abriendo la puerta a una mayor concentración del poder en manos del gobierno. Vamos ahora con otro material que también les quiero proponer. Aquí lo vemos. Está en The New York Times, en el texto El futuro de Israel. Se debate entre el conflicto contra Hamas y la guerra cultural, de Steven Erlanger. Refiere una cita del ex juez de la Corte Suprema, Menachem Massoud, sobre el fallo de la Corte Suprema israelí de rechazar el control legislativo sobre el Poder Judicial. Massoud, en una entrevista telefónica que también se reseña en este texto, refiere que el Parlamento tenía la sensación de que podía hacer lo que quisiera, determinar que hay 2 soles durante el día y 4 por la noche. Pero la Corte había dictaminado que hay limitaciones a la autoridad del Parlamento, que es imposible afectar el carácter democrático o judío del Estado, que hay limitaciones. También añade una frase de Bernard Abichai, un analista estadounidense israelí desde Jerusalén, que dice que el fallo de la Corte Suprema ha hecho más vívida esta tensión creciente entre los que quieren una solución diplomática factible y los que quieren volver al status quo previo a la guerra, que son los mismos que querían quitarle poder a la Corte. Ahora bien, la reforma del sistema judicial israelí, peligros y oposición, es el último texto que quiero compartir con ustedes y que se encuentra en la polémica Amnistía Internacional, pero refiere algunas ideas que quiero destacar. Por ejemplo, ¿qué significaría para la población palestina la reforma prevista? Esta pregunta, incluida en el material, da paso a la idea de que si el sistema judicial israelí pierde su poder de hacer frente al gobierno, es probable que incluso los estrechos e incoherentes márgenes de protección para la población palestina, que no se cumplen, digo yo, presentes ahora en el sistema judicial, pues se evaporen. El movimiento de protesta ha logrado frenar la reforma con un acuerdo concesionario. Sin embargo, la tensión sigue latente y el debate sobre el rol del Poder Judicial y la defensa de los derechos humanos continúa en Israel, con implicaciones para el futuro de la sociedad israelí y su relación también con la población palestina.
Lo cierto es que los casos en los que el Tribunal Supremo de Israel ha intervenido para proteger los derechos humanos de la población palestina han sido escasísimos y las salvaguardas concedidas muy parciales. Pero si el sistema judicial israelí pierde su poder de hacer frente al gobierno, es probable que incluso ese ínfimo margen de protección desaparezca. Y también quedarían desprotegidas otras minorías dentro de Israel. Las autoridades israelíes cometen sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, para mantener su sistema de opresión y dominación contra la población palestina. Si además el sistema judicial ampara esas violaciones, proporcionaría legalidad a esos crímenes y se fortalecería así el sistema de apartheid vigente en Israel, ante el que muchos en el mundo cierran los ojos. Continuamos entonces con el debate sobre estos y otros temas aquí en Mundo 2020. Gracias, Richard. Seguimos entonces acá con el profesor Reinaldo Sánchez Porro, conversando sobre este interesante tema. Desde finales del siglo XIX hay un auge del nacionalismo europeo. Se intensifica el antisemitismo. Usted ya nos dijo que habían elementos de antisemitismo incluso desde antes, y los judíos europeos quieren un espacio en su tierra prometida, entre comillas, porque así es como se le ha dicho por algunos representantes de la historia. Teodoro Herzl, que ya usted lo mencionó también, autor de ese título, El Estado Judío, fundó la organización sionista en 1897, el que la funda, para resolver ese llamado problema judío. Se incrementa la emigración judía ahora hacia el territorio de Palestina, y los palestinos reaccionan ante la compra de terrenos, las reivindicaciones judías y una serie de fenómenos más. En esta etapa, ¿cuál es el papel, profesor, de las potencias europeas, particularmente Reino Unido de Gran Bretaña, en este caso, y qué es la Declaración de Balfour en 1917, que ya es una fecha en la que está concluyendo la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo influye en este proceso esa declaración? ¿Por qué toma fuerza la idea de constituir un Estado judío en Palestina y cómo va complicándose todo este entramado en las primeras décadas del siglo XX hasta llegar al genocidio nazi contra los judíos? La primera cosa que habría que decir es que la mayor parte de los judíos en esa época no creían en el sionismo, no creían que eso fuera practicable. Y emigraban, sí, emigraban de las condiciones en Europa, pero iban hacia Estados Unidos. Esa gran comunidad. La mayor parte hacia Estados Unidos. Hubo un trasplante para allá, ¿no? Cuando empieza a cambiar todo, había gente que iba a Palestina. Sí. Lógicamente, había grupos que iban. Pero no era la gran emigración de nuevo hacia Palestina. Por supuesto que no, ni el Imperio Turco Otomano lo permitía. Llega la Primera Guerra Mundial y al final de la Primera Guerra Mundial, prácticamente ya en noviembre del 17, cuando están entrando las tropas británicas en Palestina, se emite la Declaración Balfour, por la cual por primera vez el movimiento sionista obtiene lo que ha estado reclamando desde el libro de Herzl, que es el patrocinio de una potencia imperialista en medio del reparto del mundo. Y eso es muy importante porque el libro es muy sincero en eso, se inserta en el reparto del mundo y pide el patrocinio de una potencia y la va a obtener de parte de Inglaterra. ¿Qué cosa es la Declaración Balfour? Una breve declaración que dice el hogar nacional judío debe establecerse en Palestina. Y eso que hubiera podido quedar en palabras nada más, como Inglaterra se va a convertir en el poder que va a dominar durante el periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo ese territorio. La Liga de las Naciones le concede el mandato, que no es más que reconocer la ocupación efectiva que tenía ya Inglaterra, y entonces se aplica esta doctrina. Sí, porque además con la Primera Guerra Mundial desaparece ya también el Imperio Otomano. Termina el Imperio Otomano, ha terminado la guerra, y hay que decir que Estados Unidos va a poner determinadas cuotas de inmigración, ya no es tan fácil de emigrar a Estados Unidos, y aparece el fenómeno en Alemania, donde hay una comunidad importante, rica comunidad, muy envidiada por Hitler, y aparece entonces el fenómeno del nazismo. En el 33 toma Hitler el poder, empiezan las medidas antisemitas, y en esa situación sí va a crecer el Yishub, que es como se llama esa comunidad que está creciendo y que los árabes van a resistir porque se está dando cuenta de que los están sustituyendo. No son inmigrantes que vienen a integrarse, sino a sustituir. Y ese problema entonces va a determinar la gran rebelión árabe del 36 al 39, en que Inglaterra ejerce el poder de represión ahí contra esta comunidad, le ahorra ese problema a los judíos. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese fenómeno es importante porque va a crecer la comunidad hasta el punto de convertirse en la tercera parte de la población que hay en Palestina. Bien, el tema prosigue, llegamos a 1947 con la creación de la Organización de Naciones Unidas y
la conocida hoy como Resolución 181, que estableció la partición de ese territorio de Palestina, la creación de dos estados, uno judío y uno árabe, y Jerusalén bajo la administración internacional. ¿Cómo califica, profesor, la reacción del mundo árabe y de Occidente? Vinieron acusaciones y amenazas mutuas desde ambas partes, la no aceptación por parte de los palestinos y la simulada aceptación del plan, o sea, simulada porque en principio aceptan el plan que se propone desde Naciones Unidas para los israelitas, pero da lugar a una guerra árabe-israelí y se produce la Nakba. ¿Cree que este plan influyó en la posterior y cruel expansión territorial israelí sobre todo el resto de Palestina? Israel ha crecido con la guerra y ha sido un producto de la guerra. La Primera Guerra Mundial le dio la declaración Balfour. La Segunda Guerra Mundial va a terminar con esa vergüenza mundial por el genocidio de 6 millones de judíos, y entonces van a pagar los platos rotos los palestinos que no tienen nada que ver con eso. Y viene entonces ese espaldarazo en las Naciones Unidas, que por cierto siempre me gusta destacar que Cuba, en la persona del embajador cubano Ernesto Diego, fue el único país que se negó a aceptar esa partición, la consideró injusta. E injusta era, porque si se trata de una organización que estaban haciendo, hablando de autodeterminación de los pueblos, el pueblo palestino no fue consultado, y eran las 2/3 partes de la población, y eran los autóctonos, los demás eran colonos europeos, aunque lo veamos como lo veamos, eran colonos europeos, porque son en su inmensa mayoría de origen alemán, polaco, rumano, etc. Y entonces viene esa situación en la cual, por mayoría, la Asamblea General, que sabemos que los acuerdos no son obligatorios, y sin embargo aquí funcionó. Ese acuerdo le dio nacimiento a Israel y no le dio nacimiento, lamentablemente, al Estado palestino. El Estado palestino, el territorio que debió haber sido asignado a Palestina, fue ocupado por Jordania y anexado por Jordania. Los egipcios salvaron el territorio de Gaza y no se proclama este Estado, que por otra parte muchos pensaban en el mundo árabe que aceptar la partición y crear el Estado era aceptar el proceso. Resultado, viene esta guerra del año 48 y efectivamente Israel va a triunfar, va a ocupar el 80% del territorio, y es la primera de las guerras que ha creado el tremendo problema ese de la Nakba, de los refugiados palestinos. Los palestinos van a estar mucho tiempo convertidos en un problema de refugiados, la catástrofe para ellos, sin una representación nacional, y eso es muy importante, hasta que dentro de la Liga Árabe, años más tarde, se crea la OLP, y la OLP va a tener una evolución también, hasta que después del desastre de la guerra de 1967, que fue la pérdida total del territorio palestino por parte de los palestinos en beneficio de Israel, a partir de ahí es que Yasser Arafat encabeza este movimiento que ha estado en lucha constante hasta el año 93, en que ha desaparecido el patrocinador o el aliado más o menos de la Unión Soviética, que era de Palestina, que era la Unión Soviética, y entonces los palestinos aceptan los acuerdos de 1993. Y yo no quería dejar de decir que si en algún momento se estuvo cerca de la paz, fue a finales del siglo XX, parecía que se iba a aceptar, y sin embargo el hombre que estaba presidiendo Israel en ese momento, que es Yitzhak Rabin, un veterano de la guerra del 67, va a ser asesinado precisamente para impedir esto, en noviembre del año 95. A partir de ahí no ha habido arreglo, ha habido una radicalización en la política israelita que yo creo que ha sido fundamental en esta situación, ¿no? Y que está deslegitimizando la legitimidad que le puede quedar al Estado de Israel por las barbaridades que se están cometiendo en la actualidad. Y que todavía comete. En julio de 2024, profesor, la Corte Internacional de Justicia determinó que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que el país debería ponerle fin lo antes posible, cesar todas las actividades de incremento de asentamientos ilegales, evacuar incluso a los colonos que han entrado en esos territorios palestinos en los últimos años y hacer reparaciones históricas. Sudáfrica, en particular, presentó un caso ante esta instancia contra Israel alegando genocidio. Estas acciones, más la condena mundial, no han impedido que la masacre continúe. Ya van por más de 40.000 los muertos en el último año y un poquito, muertos palestinos, mujeres, niños, ancianos, el pueblo en general. En su opinión, ¿qué tiene más peso? ¿La historia, la religiosidad de estos pueblos, los intereses económicos actuales, los compromisos políticos
con Estados Unidos y con Occidente? La religión aquí viene a ser un trasfondo de la problemática, pero yo creo que lo fundamental son los intereses políticos y la importancia que tiene Israel para los Estados Unidos, su aliado incondicional. Y yo sí quería destacar también, el canciller cubano ha sido claro en que Cuba está por la solución de los dos estados, que me parece fundamental. No estamos por la destrucción de nadie, estamos por los dos estados, que se entiendan los dos estados, porque si no esto sería interminable, la continuidad de este problema. Y se seguiría atentando contra vidas humanas. ¿Y qué se entiende por los dos estados? Bueno, volver a la frontera del año 67, cuando se existía toda lo que es esa especie de mariposa que es el West Bank o Cisjordania y Gaza, y que realmente Jerusalén pueda ser la capital, o por lo menos la mitad de Jerusalén, la capital del Estado palestino. Esa sería la posible solución, que era lo que tal vez se podía llegar en determinada medida, porque ya los acuerdos habían sido traicionados por Israel, los acuerdos que aquí se referencian en el año 93, a tratar de solucionar este problema. Yo creo que esa es la esencia de esta problemática, y hay que decir que si Israel ha llegado tan lejos, inevitablemente hay que decirlo, porque es la realidad, por el apoyo de Estados Unidos. De Estados Unidos y de Occidente. Sí, pero fundamentalmente el veto de Estados Unidos, porque otras veces ni Francia ni Inglaterra han tenido ese veto, pero Estados Unidos sí. Y tiene una relación tan especial con Israel que prácticamente eso... Al punto que están muriendo palestinos continuamente en los últimos meses, semanas y días, y el presidente de Estados Unidos, Biden, ha reiterado que su compromiso es permanente con los intereses de Israel. Es demasiado importante Israel para Estados Unidos, eso es inevitable. Bueno, profesor, realmente ha sido un gran placer contar con usted y ojalá se resuelva realmente lo antes posible la creación de dos estados con iguales derechos, con respeto y sobre todo respeto a la vida de los ciudadanos. En instantes estamos de vuelta para despedir nuestra emisión. Muchas gracias. Un placer. Todo bien. Esperamos que el programa de hoy sea provechoso en aras de comprender mejor lo que está pasando en Medio Oriente, tomando en cuenta sus antecedentes históricos. Ni las numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, ni la voluntad de la mayoría de la comunidad de naciones que reconoce el derecho del pueblo palestino a existir, ha impedido que durante décadas la población de Palestina haya sido masacrada, obligada a vivir en territorios ocupados, en el exilio o en campos de refugiados, y en el último año víctima de los empeños de Israel por exterminarla. La tragedia de Palestina concierne al mundo entero porque es una injusticia y una amenaza a la paz mundial. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerde que nuestros programas están en los sitios web y en las redes sociales de Cuba Visión Internacional. Hasta pronto.